Hoy en Lord Fox, el origen de la Primera Cruzada. Durante la Edad Media, la humanidad tuvo uno de los conflictos más grandes que recordamos, las Cruzadas, donde Europa se enfocó en conquistar y recuperar lugares importantes en sentido religioso y económico. Esto para los intereses del Papa y los gobernantes de aquellos años en el viejo continente. Pero antes de hablar sobre el origen de las cruzadas, debemos de aprender cuál es la historia que está detrás de lo que llevó al llamamiento a armas de los cruzados. El primer dato que debemos tener en cuenta es que el Imperio Romano fue dividido en el año 395 por el emperador romano Teodosio, que decidió dividir el imperio en dos partes, el Imperio de Oriente y el de Occidente. Esto unos 700 años antes de la Primera Cruzada. Sin embargo, el Imperio de Occidente cayó en el año 476 después de Cristo. Esto debido a conflictos internos y ataques de pueblos como los germanos. Sin embargo, el Imperio de Oriente logró mantenerse con vida hasta el año 1453, fecha en que cayó a manos de los otomanos. Sin embargo, esta es otra historia que vamos a contar en otro video más adelante. El Imperio de Oriente tuvo largos años de vida, durante los cuales, al igual que cualquier otro imperio, tuvo altas y bajas. Pero los historiadores concuerdan que su mejor época fue bajo el mandato del emperador Justiano, quien tenía la idea de que todo el territorio cristiano debería estar bajo la mano de un solo gobernante. Y es por ello que inicia una serie de campañas militares que concluyen en el año 565 después de Cristo. Con estas campañas logró conquistar o extender sus territorios hasta lo que se conocía como Cartago y parte de lo que se llama Hispania. Por aquel tiempo, estos dos lugares recibían este nombre. Sin embargo, hoy sería la parte norte de África y parte del territorio de España. Estos territorios anteriormente ya habían formado parte del Imperio de Occidente. Sin embargo, con la desaparición de este, fueron absorbidos por otros pueblos. Sin embargo, la campaña de expansión de parte de este emperador duró relativamente poco, pues tras su muerte, el imperio perdió el impulso conquistador. En los años y siglos siguientes, los bizantinos, o el imperio como tal, tuvieron una gran cantidad de enemigos. Búlgaros, eslavos, el imperio persa del este, y uno que resultó en la mecha de las futuras cruzadas, los árabes. Y que en determinado momento de la historia realizaron algunas campañas militares contra los territorios del imperio bizantino o imperio de Occidente. Aunque el imperio bizantino se había enfrentado con valor a los invasores, para el momento que el primer estado turco fundado en Anatolia aparece, los selyúcidas, en el siglo XI, el imperio bizantino ya había perdido territorios muy importantes, como Egipto, Palestina, Siria, Irak y Anatolia del sudeste. Los turcos inician una campaña militar en la zona de Anatolia que aún quedaba bajo la influencia de los bizantinos. Lo cierto es que para este tiempo, esta zona contaba con una poca presencia bizantina, ya que después de muchos siglos de cruentas guerras, muchas ciudades que antaño fueron grandes centros de interés para el imperio, ahora solo estaban en ruinas, y los pocos que quedaban en pie ofrecieron muy poca resistencia para después formar parte de la nueva patria de los turcos selyúcidas. En el año 1071 surge un evento de vital importancia, y que ayudó a que las cruzadas dieran inicio. Durante este año ocurrió la batalla de Marsiket, en lo que ahora es el este de Turquía, donde se enfrentaron el sultán selyúcida de Bagdad, Al-Arslan, y el emperador bizantino, Romano IV Diógenes. En aquel momento se había reunido un gran ejército bizantino, que estaba compuesto por diversos pueblos, armenios, sirios, varangianos, caballería pesada franca, alemana, normanda y los mercenarios. Se dice que en total este ejército rondaba los 200.000 hombres, con el único fin de acabar con los turcos. Mientras que el sultán reunió para esta batalla 40.000 hombres, en su mayoría caballería, ya que tuvo bastantes desertores antes de la batalla.
podemos decir que los bizantinos superaban 5-1 a los turcos. Según lo que se nos cuenta sobre esta batalla, el emperador romano estaba ganando la batalla y para la tarde los turcos se retiraban. Pero mala coordinación entre su enorme ejército generó confusión, ya que mientras Romano dio la orden de regresar al campamento a sus hombres más cercanos, que inmediatamente obedecieron la orden, los que se encontraban más lejos de él en el campo de batalla no recibieron la señal, y surgió el rumor de que el emperador había caído en combate, y las tropas cercanas a él emprendieron la huida. Así que todos huyeron de combate, algo que aprovecharon los turcos para perseguir al ejército bizantino y acabar con todos los que pudieran. Aunque Romano puso una férrea resistencia, al final no le quedó otra más que rendirse, ya que el grosor de sus tropas y su ventaja numérica fueron disipados por la huida del compuesto ejército bizantino. Poco después se estableció un pacto para liberar a Romano, pero a cambio de establecer la paz, debería desmantelar las fortalezas bizantinas de Anatolia y entregar tributo a los turcos. Pero los enemigos de Romano no quisieron respetar el trato, y para garantizar que éste no pudiera interponerse en sus planes, lo dejaron ciego y pusieron a un nuevo emperador, que no tenía la fuerza de Romano para mantener el imperio a salvo. Anatolia fue gobernada por varios señores de la guerra turca a través de los años. Sin embargo, la herida estaba abierta para el imperio bizantino y moriría lentamente. Fue años más tarde, bajo el mandato de Alexis Comneno, que el imperio sobrevivió, gracias a que este nuevo emperador mantenía alianzas con las familias influyentes del imperio, pero éstas constantemente buscaban hacerse con el poder. Así que esto afectaba al nuevo emperador, ya que no tenía recursos para armarse con un ejército suficientemente grande que le ayudara a recuperar Anatolia. Hasta que en 1092 el gran sultanato de Bagdad se empezó a desmoronar y ante la inminente realidad o aceptación de su realidad de que no contaba con hombres equipados y entrenados o dinero para pagar un ejército profesional, decide hacer un acto desesperado. Envía una solicitud de ayuda al Papa Urbano II para que éste convoque a los reinos cristianos a ir en su auxilio de manera urgente. Para ello, informa al Papa sobre historias espantosas y probablemente falsas sobre lo que sufrían los cristianos a manos de los musulmanes. Pero aquí surge una de esas leyendas de la historia, que afirma que el emperador Alexis pidió un ejército de mercenarios para que se pusieran bajo sus órdenes y poder librarse de los turcos que amenazaban a los bizantinos y recuperar el territorio que habían perdido a lo largo de los siglos. Sin embargo, se dice que el Papa vio una oportunidad y modificó su petición y manipuló a los reyes cristianos para que convocaran a los que serían los primeros cruzados, bajo la excusa de liberar Tierra Santa, y no a los bizantinos. Obviamente, todos estos soldados convocados irían bajo el mando de un señor. Esto ocasionaría dificultades más adelante en la campaña. También se nos cuenta que el Papa modificó el nombre de la capital de los bizantinos por el de Jerusalén. De esa manera le daría un aire de justificación a los siguientes pasos que ocurrirían en la historia. Pero ¿qué sucede cuando se envía este mensaje a los reinos cruzados? Esto lo veremos en el siguiente video, para poder analizar más a fondo el inicio de la primera cruzada. Si te gusta el contenido, recuerda suscribirte y comentar.